Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este curso cuyo lema es que la base de la salud es la nutrición y de eso estamos convencidas. Mi nombre es Andrea González, soy una de las directoras de este curso que va a llevar adelante el eje de la gestión en la población adulta. El título de este curso es Cómo resolver los desafíos de la gestión del apoyo nutricional. Quisimos poner a la gestión en el eje de todos los temas que vamos a tratar. En principio, voy justamente en base a esto a hacer una breve introducción que nos lleve a la reflexión y después vamos a ir juntos a la primer clase de adultos que se titula Valoración estratégica del estado nutricional, cómo mirar la inflamación y la sarcopenia. Según los datos del censo 2010, son los datos censales más próximos, y a modo de ejemplo, tomando a mi país, que es Argentina, quiero compartir lo que sucede en la salud desde la gestión cuando incluimos la temática socioeconómica como algo a tener en cuenta de manera fundamental, sobre todo para encauzar las decisiones. Según los datos del censo de 2010, aproximadamente un 48% de la población total de Argentina estaba atendida, cubierta por el sector público y otro 52% eran beneficiarios de alguna obra social o de un seguro de salud voluntario prepago. Allí vemos en imagen cómo el sector de salud se divide en tres subsectores fundamentales: público, obras sociales y privado. El sistema de salud argentino se caracteriza por una excesiva fragmentación. Como dije, es el caso de nuestro país. Seguramente en el resto de los países aparecerán las propias particularidades, pero no estaremos tan lejos de estos ejemplos y de poder razonar frente a este escenario cómo actuar y cómo decidir. El subsector público, fragmentado en niveles como el nacional, provincial y municipal, depende de normativas de las distintas jurisdicciones. ¿Y por qué me pareció importante traer este tema? Porque no solo cuenta la normativa nacional. En un país tan extenso y federal como el nuestro, también tenemos otro tipo de sectores que tienen que ver con las organizaciones locales, más pequeñas como municipales, más grandes como provinciales y todas inmersas en la legislación nacional. El subsector privado, seguros voluntarios como medicina prepaga, incluyen numerosísimas entidades con una población cubierta de aproximadamente 2.800.000 personas. Entonces, siguiendo con el tema que el sistema de salud argentino se caracteriza por una excesiva fragmentación, podemos verlo en este gráfico para tenerlo mucho más presente, ¿no? Cuando uno baja a la práctica o a los gráficos, la información, esta puede retenerse con mayor facilidad. En cuanto al escenario socioeconómico, vemos claramente en este cuadro, dividido en sectores de dónde vienen los fondos, quiénes son los compradores, quiénes son los proveedores y quiénes son los usuarios, cómo los distintos sectores público, seguro social y privado se van desempeñando, se van caracterizando por ejes diferentes. En el sector público, los fondos vienen de recursos nacionales, provinciales y municipales, como vimos anteriormente. En el caso del seguro social, hay contribuciones de trabajadores, contribuciones de empleadores y recursos provinciales en algunos casos y nacionales en otros. En el caso del escenario privado, son los propios individuos o las empresas que agrupan a individuos las que aportan los fondos.
¿Quiénes serían los compradores? Bueno, en el sector público podemos hablar del Ministerio de Salud Nacional y de las provincias, de secretarías municipales de salud, que en este caso los proveedores serían hospitales y centros de salud públicos, y también los usuarios serían personas sin cobertura. Cuando nos vamos al seguro social, y aquí es un poco más complicado el escenario, el comprador estaría en parte por obras sociales nacionales y provinciales y por supuesto por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilaciones y Pensiones, que también va a influir, ¿no?, en el sector público. Y después tenemos otro tipo de usuarios como beneficiarios de pensiones no contributivas, trabajadores y sus beneficiarios jubilados. Y cuando nos vamos al sector privado, bueno, tenemos que mencionar a las empresas de medicina prepaga, a profesionales y establecimientos de salud profesionales como proveedores, y los usuarios también serían beneficiarios de pensiones no contributivas, trabajadores y sus beneficiarios jubilados en este sector y personas con capacidad de pago. Todo esto, como vemos, tiene cierta retroalimentación que hace que los distintos escenarios socioeconómicos jueguen entre sí. La gestión en nutrición clínica es un aspecto novedoso y de interés entre los profesionales sanitarios que atienden las necesidades de los pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición. Los conceptos de medicina basada en la evidencia y de medicina costo efectiva tienen un importante peso en las diferentes formas de hacer gestión sanitaria. La buena práctica clínica es aquella que combina la medicina basada en evidencia con la medicina costo efectiva. Este es un concepto muy importante para que realmente todo ese engranaje que vimos anteriormente funcione, y cuando digo funcione quiere decir que termine dando absoluto beneficio a los usuarios, cualquiera sean ellos, de todos estos sistemas. El concepto de hospital ha ido cambiando, así como su actividad a lo largo de los años, pasando de centros de caridad y pobreza o centros de protección social hasta llegar al concepto actual de empresa de utilidad pública para la promoción de la salud con factores de producción, personal sanitario, equipamientos, instalaciones y obtención de productos que son los pacientes, que es un producto único, diferente y al que nos debemos en cantidad y calidad los profesionales de la salud. Entonces, cuando pensamos en la selección, medición y evaluación de indicadores de calidad, con criterio de proceso y basado en estos dos enfoques, no podemos dejar de tener en cuenta todo este circuito que va a tener presente a los distintos actores y que va a llevarnos a cumplir los objetivos que nos proponemos. Así, vamos a poder contar con distintos indicadores que nos permitan medir, evaluar, tener estándares y frente a todo este análisis poder actuar. De esta forma va a haber distintos objetivos, los cuales van a tener que responder a criterios actualizados, a guías clínicas basadas en evidencia científica y a los mejores conocimientos obtenidos hasta el momento. Todo esto va a poder brindar al usuario un producto de calidad. La adecuada aplicación de la gestión de la nutrición clínica disminuye días de estancia hospitalaria y, por ende, costos en el sector salud, mejorando no solo la satisfacción del usuario, sino también la sostenibilidad financiera del servicio y la institución que lo presta. Se explora un nuevo camino en el campo de la nutrición clínica hospitalaria,
dado que es un servicio que se requiere durante todo el proceso de hospitalización del paciente. La gestión de la nutrición intrahospitalaria requiere un uso adecuado de los recursos, para lo cual es necesario contar con una adecuada planificación, desarrollo y evaluación de las diferentes actividades realizadas. Una gran estrategia, pensando en la gestión en nutrición clínica, son los equipos de soporte nutricional. Es la formación de equipos interdisciplinarios, donde cada uno aporte su mejor y mayor saber. Los estudios han demostrado mejoras significativas en el estado nutricional del paciente y mejores resultados clínicos, así como reducciones en los costos cuando los pacientes están adecuadamente atendidos por un equipo de soporte nutricional especializado e interdisciplinario frente a lo que sería una atención individual. Contar con estos grupos resulta clínica y económicamente beneficioso ante las organizaciones de salud. Luego de haber contextualizado la gestión nutricional, vamos a ir de lo general entonces a lo particular, permitiéndonos razonar y permitiéndonos ubicarnos en cómo realizar todo este proceso. Vamos a entrar a uno de los temas específicos que quisimos destacar, dado que, como dijimos en el título inicial, solo vamos a detenernos en puntos claves que así hemos considerado, y en este caso esos puntos serán la inflamación y la sarcopenia. Siguiendo el proceso de soporte nutricional, ¿cómo sería entonces ubicarnos en este proceso de gestión del apoyo nutricional? Tendríamos que pensar en la admisión, el cribado, la valoración nutricional, el plan de cuidados nutricionales. En ese caso, seguiríamos por la formulación y elaboración de lo que vamos a instaurar, cómo será dispensado, cómo será administrado y cómo va a ser el tiempo de transición y finalización de ese soporte nutricional. Por supuesto, luego llegará el momento del alta, que de ninguna manera es el fin del proceso, porque queda algo fundamental, que es la monitorización de ese paciente post-alta, para que realmente no perdamos ese paciente de vista y todo esto sea un ciclo de cuidado nutricional dentro de un proceso de gestión del soporte nutricional. Las guías ESPEN, en cuanto a definiciones y terminologías de la nutrición clínica, publicada en el año 2017, nos da un árbol muy claro de cuál sería la visión general de los desórdenes nutricionales y las condiciones relacionadas a la nutrición. De esta manera tenemos a la malnutrición, desnutrición, a la sarcopenia y fragilidad, al sobrepeso, a la obesidad, vistas desde lo que es una obesidad central o una obesidad sarcopénica, súper importante, que esto está destacado, anormalidades con micronutrientes, esto también quiero destacarlo. Muchas veces en el cálculo de requerimientos nos centramos solo en macronutrientes y los micronutrientes son de un valor superlativo, dado que la mayoría de ellos son cofactores de todos los procesos metabólicos y hay que tenerlos en cuenta a la par de los macronutrientes y a la par del agua. Y otro tema importante es síndrome de realimentación. Lo que voy a destacar de acuerdo al punto clave de esta charla es cómo esta guía está destacando dentro de este árbol a la sarcopenia y a la obesidad sarcopénica. En esta misma guía
con respecto al árbol diagnóstico de malnutrición, vemos claramente cómo destaca a esta otra condición que es la inflamación y cómo dentro del árbol del riesgo de malnutrición-desnutrición tenemos enfermedades relacionadas a malnutrición que cursan con esta condición, con inflamación, o sin esta condición, o sea, sin inflamación. Y esto claramente nos pone en lugares distintos para gestionar el apoyo nutricional. Y destacar también esto que últimamente vemos como base de la fisiopatología de numerosas enfermedades, que es la aparición de la inflamación crónica relacionada a la enfermedad por malnutrición. Esto es un ejemplo muy claro de un trabajo que ya tiene algunos años, pero que ha sido realizado directamente como prevalencia de malnutrición en pacientes hospitalizados y qué impacto tenía la enfermedad en esto, ¿no? Y me gusta porque claramente en cuanto a prevalencia de malnutrición nos muestra cómo las enfermedades relacionadas al cáncer o las enfermedades no relacionadas al cáncer tienen una prevalencia mucho mayor cuando hay presencia hay mucha más prevalencia de malnutrición cuando hay una enfermedad cancerígena. Y a la vez, en el otro lugar, tenemos marcado cómo la enfermedad gastrointestinal tiene más prevalencia de malnutrición frente a otras. Si nosotros cruzamos estas ideas, claramente podemos darnos cuenta que si además el proceso de una enfermedad por cáncer es dentro de una patología gastrointestinal, el paciente con patología digesto-absortiva y cáncer va a estar en mucha mayor prevalencia de malnutrición, ¿no? Esto fue realizado utilizando valoración global subjetiva y yo quiero destacar, ¿no?, como que más allá de que uno puede, ¿no?, en algún estudio ponerse más crítico en cuanto a la metodología o cuáles herramientas fueron utilizadas, ¿no? Yo destaco la importancia del hacer, ¿no?, y que cada uno dentro de su institución pueda medir para realmente tratar de tener la mayor celeridad y tener una intervención precoz y oportuna frente a esa población de pacientes. Lo que destaca este trabajo es la prevalencia de malnutrición mayor en pacientes con cáncer y la prevalencia mayor de malnutrición en pacientes con patología gastrointestinal. Para hablar de sarcopenia, primero vamos a definirla. La sarcopenia se define como la pérdida progresiva y gradual de la masa, la función y la fuerza del músculo esquelético. Una masa magra más baja está fuertemente asociada con una mayor mortalidad. Vamos a ver qué pasa con la sarcopenia entre pacientes mayores hospitalizados. Las tasas de prevalencia al ingreso fueron de 34.7% y al egreso el 14.7% de los sujetos no sarcopénicos desarrollaron sarcopenia. Su aparición está directamente relacionada con el estado nutricional y el número de días de reposo en cama. Los sujetos con sarcopenia mostraron un índice de masa corporal significativamente más bajo en comparación con los no sarcopénicos. Según el Consenso Europeo del año 2019, la sarcopenia tiene distintas categorías. Por un lado tenemos la sarcopenia primaria, que es la sarcopenia relacionada con la edad, con ninguna otra causa evidente salvo el envejecimiento, y la sarcopenia secundaria. Son de 3 formas diferentes, están categorizadas. La sarcopenia relacionada con la actividad puede ser consecuencia del reposo en cama, sedentarismo, decondicionamiento y situaciones de ingravidez. Sarcopenia relacionada con enfermedades,
se asocia a un fracaso orgánico avanzado, puede ser por problemas cardíacos, pulmonares, hepático, renal, cerebral, enfermedades inflamatorias, neoplasias o enfermedades endocrinas. Y la relacionada con la nutrición, que es consecuencia de una ingesta dietética insuficiente de energía y o proteínas, como ocurre en caso de mala absorción, trastornos digestivos o uso de medicamentos anorexígenos. Fíjense cómo claramente se destaca la situación de malabsorción, de trastornos digestivos. Por eso me pareció importante traerles ese trabajo anterior, donde vamos a tener que prestar mucha atención como luz de alerta cuando estamos frente a pacientes que tienen enfermedad por cáncer o enfermedad por patologías digestoabsortivas. Ya son situaciones de mayor riesgo. La idea en este curso no es dar cátedra sobre los distintos temas, porque la idea es que sean conceptos cortos y estimulantes del conocimiento, que nos permitan prestar atención a esto y tenerlo en cuenta, y en tal caso ir a profundizar estos temas de acuerdo a la actividad de cada uno, pero que sean temas que queden instalados en la gestión del apoyo nutricional. Así, vamos a hablar ahora de inflamación, uno de los descubrimientos médicos más importantes de las 2 últimas décadas ha sido que el sistema inmunológico y los procesos inflamatorios están involucrados en una amplia variedad de problemas de salud física y mental que dominan la morbilidad y la mortalidad actual en todo el mundo. La inflamación es un proceso conservado evolutivamente, caracterizado por la activación de células inmunológicas y no inmunológicas que protegen al huésped de las bacterias, virus, toxinas e infecciones al eliminar los patógenos y promover la reparación y la recuperación de los tejidos. Dependiendo del grado y la extensión de la respuesta inflamatoria, ya sea local o sistémica, metabólica y neuroendocrina, pueden ocurrir cambios para conservar la energía metabólica y asignar más nutrientes al sistema inmunológico activado. En efecto, las enfermedades inflamatorias crónicas han sido reconocidas como la causa más importante de muerte en el mundo actual. Más del 50% de todas las muertes son atribuibles a enfermedades relacionadas con la inflamación, como la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, el cáncer, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la hepatopatía grasa no alcohólica y las afecciones autoinmunes y neurodegenerativas. Cada vez hay más evidencia de que el riesgo de desarrollar inflamación crónica se puede rastrear hasta muy temprano en la vida, y ahora se sabe que sus efectos persisten toda la vida y afectan la salud en la edad adulta y también marcan el riesgo de mortalidad. La inflamación crónica sistémica también puede deteriorar la función inmunológica normal, lo que aumenta la susceptibilidad a las infecciones y tumores y una mala respuesta a las vacunas. Esto lo hemos escuchado mucho en estos 2 últimos años tan particulares con el COVID-19 que nos ha tocado vivir. Por otra parte, la inflamación crónica sistémica durante el embarazo y la infancia pueden tener consecuencias graves para el desarrollo, que incluyen el aumento del riesgo de enfermedades no transmisibles a lo largo de la vida. La inflamación crónica de bajo grado hoy es un nuevo actor que viene a dar respuesta a la fisiopatología de muchas enfermedades a nivel sistémico o local
en el aparato digestivo, con íntima relación con la microbiota intestinal, los alimentos y la exposición a productos bacterianos, metabolitos que pueden ser pro o antiinflamatorios. Este último tema lo vamos a tratar un poco más en profundidad en la última clase del eje de adultos. Así, nuevamente, llevando a una imagen que nos aclara y nos permite resumir en nuestra mente los distintos conceptos que vamos introyectando, podemos decir entonces que todo este proceso tiene desencadenantes y también tiene consecuencias. Dentro de los desencadenantes vamos a resaltar las infecciones crónicas, la inactividad física, la obesidad, la disbiosis, este también es un tema que vamos a tratar en la última clase, la dieta, el estrés, los trastornos del sueño, tema importantísimo, temazo diría yo, que se relaciona con una ciencia muy nueva que es la crononutrición. De esta manera, esta inflamación crónica tiene como consecuencia afecciones en el aparato cardiovascular, presencia de síndrome metabólico, diabetes y la enfermedad por hígado graso no alcohólico, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia y osteoporosis y también la conocida inmunosenescencia. Entonces, como veremos, este es un sistema de engranaje que si lo hacemos funcionar en positivo, en beneficio, o sea, en acción antiinflamatoria, va a proteger y prevenir estados de enfermedad. De lo contrario, estaremos en riesgo de mayor morbilidad y mayor mortalidad. Siguiendo con la idea de proceso, sabemos entonces que la evaluación del estado nutricional en el paciente hospitalizado puede verse afectado por las distintas patologías y ahora ya tenemos en cuenta que no podemos olvidarnos de estas dos condiciones que son la sarcopenia y la inflamación, que tendremos que ir a ver cómo está o no está el apetito, el gasto energético incrementado o no, y si hay condiciones de hipermetabolismo-catabolismo. Y seguramente cualquier otra condición que institucionalmente se crea importante para tener presente de acuerdo a las características particulares de la población. Y lo que sí sabemos que se necesitan indicadores que sean objetivos, específicos, confiables y válidos. Pero, no sea cosa que por querer tener un indicador máximo, dejemos de evaluar. Que no sea excusa no tener el mejor indicador para no hacer algo en consecuencia. Entonces, lo interesante es que cada uno de nosotros, nosotras en nuestras instituciones o en nuestros centros de atención, tengamos presente que tenemos que recurrir a la mejor herramienta posible para realizar esta tarea y que seguramente eso va a ser más importante que no hacer nada. En este mismo sentido, y ya terminando la charla, quiero resaltar lo que nos trae en concepto una guía muy nueva de la Asociación de Enteral y Parenteral de Aspen, donde nos dicen que el estado nutricional a menudo no se evalúa, lo que hablaba anteriormente, y cuando se incluye, a menudo se define de manera diferente entre los estudios, la importancia de poder estandarizar para comparar. Existe una multitud de herramientas para evaluar el estado nutricional. De hecho, este grupo que se dedicó a ver este tema, el conocido GLIM, fue un esfuerzo por recopilar todas estas herramientas en un conjunto de criterios para facilitar la comparación entre las diferentes herramientas. Los criterios GLIM proponen
que un diagnóstico de desnutrición debe basarse en la presencia de al menos 2 de los 3 criterios fenotípicos: pérdida de peso no voluntaria, índice de masa corporal bajo y masa muscular reducida, y al menos uno de los 2 criterios etiológicos: ingesta, asimilación de alimentos reducida o carga de enfermedad aumentada / inflamación. Vemos cómo en una guía realmente conducirnos, ¿no?, hacia un lugar más real de realizar valoración nutricional a cualquier precio, ¿no?, de cualquier manera, no dejar de hacerlo, está dentro de nuestras incumbencias nutricionales, y cómo entonces están resaltando a la inflamación y a la sarcopenia, que por eso fueron 2 condiciones que quisimos poner como temas claves dentro de este curso. Muchas gracias.